Es el momento de hacer una ronda agraria. Escuchemos el sentimiento de los protagonistas de nuestro mundo rural. Bueno, pues vamos rápidamente con nuestra ronda agraria y hablamos de agua. Lo decíamos la semana pasada. El despacho Cobo Serrano Abogados ha conseguido la anulación de la declaración de riesgo de la masa de agua de campo de Calatrava. Esta anulación de la declaración de masa de agua subterránea de campo de Calatrava en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico quita la razón a la Confederación y bueno, le devuelve los mismos derechos que tenía a los regantes. Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros cuadrados de superficie. Teresa Reillo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Cándido. Bueno, pues enhorabuena porque ha llevado usted todo este proceso y ¿qué significa esta sentencia? Bueno, pues esta sentencia significa que efectivamente cuando la Confederación declaró en riesgo esta masa, la de campo de Calatrava, un cliente tenía un grave problema en su finca y vino al despacho porque le habían denegado la innovación de una concesión en base a esta masa declarada en riesgo. Entonces, una de las cuestiones primeras que teníamos que verificar es si se había seguido el procedimiento y si constaban los datos técnicos necesarios para que la Confederación declarara en riesgo esta masa. Cuando nos ponemos a estudiar con profundidad este tema, pues comprobamos que la Confederación se ha saltado todo el procedimiento y que el riesgo químico que dicen que tiene esta masa no es tal, porque ni siquiera aparece así en el plan hidrológico, y el riesgo cuantitativo tampoco, con los datos que tenían, datos reflejados por el propio ICME, que hacía constar que los datos o eran estimados o no existían, o eran insuficientes. Yeah. Con lo cual aconsejamos a este cliente recurrir la masa, la declaración de riesgo, y el tribunal nos da la razón, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto. Constata el tribunal que efectivamente ha habido una vulneración grave del procedimiento y lo que hace es anular esta declaración. Con lo cual ahora mismo, en planificación hidrológica para la masa a campo de Calatrava, no hay riesgo. Eso significa que todas las limitaciones que conlleva una declaración de riesgo a los regantes que quedaban bajo esta masa a campo de Calatrava no se les va a aplicar. Es decir, los regantes podrán pedir apertura de nuevas captaciones, podrán seguir tramitando sus concesiones con normalidad, no se le aplicarán las restricciones en las dotaciones que tienen en sus títulos. Todo lo que no se puede hacer cuando una masa está declarada en riesgo, pues estos regantes, y como bien decías, ocupan más de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión, pues sí podrán hacerlo. Ya. Esto no es extensible a otras masas. Quiero decir que todo lo que no se haya reclamado, pues ahora ya no hay tiempo y los demás se quedan con sus prohibiciones porque hay otras masas declaradas en riesgo. Claro, mira, en la cuenca del Guadiana tenemos 20 masas. Sí. Y de esas 20, 15 están declaradas en riesgo. Lo que ocurre en este tema, por ejemplo, en el acuerdo de la Junta de Gobierno que declaró en riesgo la masa a campo de Calatrava, también se declararon otras tres masas, que eran el aluvial de la Azuer, sí, el aluvial del Jabalón y Tierra de Barros. Yo puedo confirmarte que si esas masas hubieran sido recurridas, habrían sido estimadas por la misma causa que esta, porque la infracción de procedimiento se ha cometido para las 4. Ya. Solo que efectivamente, al no haber sido impugnadas esas masas, pues esas declaraciones son firmes. Claro. ¿Cómo hacer valer ahora esta sentencia, extender los efectos de esta sentencia al resto de masas? Pues es una cuestión jurídica que tenemos en estudio, porque es muy complicado ahora intentar reabrir, pues por la vía de la revisión o con los recursos extraordinarios de revisión, intentar reabrir ese tipo de procedimientos de masas que ya efectivamente están declaradas, incluso algunas de ellas con las comunidades de masa constituidas y aprobadas por la Confederación. Efectivamente. Es una cuestión muy compleja. En principio, nosotros queremos que quede bien claro que los efectos de esta sentencia son para los usuarios y regantes de la masa a campo de Calatrava, y el resto de masas, que estoy totalmente convencida por las cuestiones que ha dicho el tribunal en la sentencia, que también se ha incurrido en infracción de procedimiento,
creemos que todas podrían haber sido anuladas si hubieran sido impugnadas en tiempo y en forma. Ahora, como te digo, tenemos un estudio jurídico, ver la posibilidad de poder extender estos efectos al resto de la planificación hidrológica del Guadiana, pero es muy, muy complejo. Pues esperemos que esos estudios lleguen a buen puerto, aunque está complicado. Pero el mensaje, la moraleja, que no hay que decir amén continuamente, como se dice en esta tierra, que se asume todo con este espíritu de sacrificio tan abnegado y tan equivocado y erróneo en muchos casos como es este, ¿verdad? Claro, exactamente. Es que muchas veces los regantes y los usuarios pues no sé si tienen miedo o acudir a los tribunales o les echa para atrás un poquito el coste que puedan tener los procedimientos judiciales, pero lo que es cierto es que las mismas obligaciones que tienen los regantes para con la administración, es decir, cuando la administración les notifica algo, los regantes tienen que cumplir unos plazos y tienen que cumplir unos requisitos legales, pues lo mismo, la misma obligación existe para la administración. Así es. Entonces, la administración debe cumplir sus procedimientos y debe tener estudios actualizados que soporten las resoluciones que dictan, estudios técnicos de rigor que soporten las resoluciones de riesgo que están dictando. Yo aconsejaría a la gente que no sea tan conformista en este punto, porque muchas veces, incluso como en este caso ha ocurrido, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anula la declaración de riesgo y le impone las costas a la administración igualmente. Pues muchas gracias, enhorabuena Teresa Reillo, y a ver si ya nos vamos poniendo las pilas, que el derecho es el derecho y lo tenemos que ejercer todos. Un abrazo, Teresa Reillo. Pues un abrazo, como siempre, gracias. Enhorabuena.